Bien, vamos a dar inicio a este webinar que hemos preparado DO Consulting Service y Aula Global y que hemos denominado la orientación y acompañamiento al estudiante de cursos en línea. Mi nombre es Freddy Arraez. En el webinar tendremos como objetivo que al finalizar esta presentación estén en capacidades de emplear mejores prácticas de orientación y acompañamiento a los estudiantes de los cursos en línea a partir del manejo de los conceptos, estructuras, técnicas y herramientas que se indican en nuestra ruta de aprendizaje. El webinar se compone de dos partes, una visión general y un itinerario formativo. El itinerario formativo a su vez se estructura en 3 puntos: la orientación en el proceso de aprendizaje en línea, el acompañamiento al estudiante y el ejercicio acerca de las buenas prácticas en la orientación y acompañamiento. Vamos a revisar el alcance de lo que significa la orientación y el acompañamiento a los estudiantes de los cursos en línea. En primer lugar, vamos a indicar que tanto la orientación como el acompañamiento son actos complementarios al proceso de facilitación del aprendizaje. La facilitación fundamentalmente se relaciona con el manejo de los contenidos o de la secuencia de contenidos que conducen al estudiante al logro del aprendizaje. La orientación fundamentalmente se vincula al dar direccionalidad al estudiante en el manejo de la estrategia que se ha definido para el logro del objetivo. Y el acompañamiento se vincula al compartir tiempo y espacio, por supuesto de manera virtual, durante la experiencia de aprendizaje del estudiante. Entonces son 3 actos: facilitación, orientación y acompañamiento, y estos actos son complementarios. El proceso medular, si bien corresponde a la facilitación, es necesario que esa facilitación encamine al estudiante mediante el ejercicio de la orientación y que durante ese proceso el estudiante, sobre todo en los cursos en línea, no se sienta solo en el espacio virtual, sino que sienta el acompañamiento de alguien que le va a permitir el logro de los objetivos que se han trazado. ¿Por qué es importante la orientación y el acompañamiento? Hemos señalado que la orientación es un proceso de ayuda continua en otorgar una direccionalidad en el proceso de aprendizaje, y el acompañamiento, por su parte, exige que el estudiante cuente con el apoyo de alguien. En este proceso de orientación y acompañamiento hay componentes que son de naturaleza racional y otros de naturaleza emocional. Estos dos apoyan al proceso de facilitación de aprendizaje. Es el proceso de facilitación el que garantiza el logro de esos objetivos, y en este sentido, tanto la orientación como el acompañamiento juegan un papel de contribuyentes a ese logro. Estos dos procesos, tanto orientación como acompañamiento, se producen durante todo el proceso de aprendizaje. Esto implica un antes, un durante y un después que ese proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar. Puede surgir del propio participante o de los planteamientos que se manifiestan como evidencias durante la comunicación síncrona o asíncrona que tiene lugar dentro del aula virtual, y que a partir de allí se pueden deducir esas necesidades tanto de profundizar en la orientación como estrechar el acompañamiento con el estudiante. Entonces vamos en síntesis a señalar que como tutor en línea existen 3 grandes roles que se juegan durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, la facilitación del aprendizaje como proceso medular
de la relación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, la orientación al estudiante, es decir, entregarle la direccionalidad más eficiente para el logro de sus objetivos. Y en tercer lugar, generar un acompañamiento o un compartir dentro de ese espacio actual para que la experiencia de aprendizaje resulte efectiva, por supuesto, grata o placentera. Vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los conceptos de orientación y acompañamiento para finalmente mostrar las buenas prácticas que se generan en torno a la orientación y al acompañamiento. Vamos a comenzar con el tema de la orientación. Hemos señalado que orientar implica intervenir sobre un objeto, un elemento de naturaleza comunicacional y que se le entrega al participante, estudiante o alumno durante el proceso de aprendizaje para que éste logre de una manera eficiente su aprendizaje. La orientación implica dar y mantener la direccionalidad del proceso tal como se ha planteado en la estrategia de aprendizaje para el logro del objetivo que se ha trazado en esa acción formativa. Existen 4 dimensiones pedagógicas que se complementan con la orientación. En primer lugar, hay una dimensión informativa que tiene que ver con los recursos que están disponibles dentro del aula virtual. Y por supuesto, esto también implica señalar los mejores usos o las formas como deben emplearse esos recursos de aprendizaje, lo que nos conduce a la técnica de aprendizaje. Hay una dimensión práctica que implica entregar y señalar las actividades y experiencias de aprendizaje tanto individual como colectivo. Hay una dimensión comunicativa que tiene que ver con la naturaleza social del acto de aprender y establece la relación entre estudiantes y docentes. Y hay una dimensión tutorial y evaluativa que no la desvincula del proceso de facilitación propiamente dicha referido a los contenidos, que a su vez se vincula con el seguimiento y valoración del aprendizaje, es decir, tanto de las actividades formativas como de las actividades sumativas, para ir determinando los niveles de logro que se van alcanzando durante el proceso. Orientar y la orientación en general tiene varias acepciones. En primer lugar, guiar, dirigir, conducir, avisar. Esto tiene que ver con lo que se ha señalado. Todos estos elementos están vinculados con la direccionalidad que se le debe dar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, entregar al estudiante los elementos de guía, de dirección, de conducción o de ir estableciendo cuando se está desviando de la ruta de aprendizaje que se ha establecido. Esto también tiene que ver, en segundo lugar, con otro conjunto de acciones como son canalizar el esfuerzo del estudiante en la dirección correcta, encaminarlo, es decir, darle las indicaciones de paso a paso o de al menos los primeros pasos que debe dar para iniciar su proceso, encarrilarlo en el momento en que salga de esa direccionalidad que se le ha dado, encauzarlo en la vía que se considera la más efectiva y que está asociada a la estrategia de aprendizaje, enfocarlo en la dirección del objetivo, dándole las indicaciones, por supuesto, de cómo lograr el aprendizaje. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con la direccionalidad y que están expresados allá como acciones, tienen que ver con el tema de la orientación. Entonces, seguimos enfatizando la idea de que la orientación se asocia con ofrecer
indicar, expresar al participante, al estudiante o al alumno la forma y la trayectoria que él debe desarrollar para el logro de sus objetivos. Hay una vinculación entre la orientación y el asesoramiento, y estos tienen puntos en común. Tanto orientar como asesorar coinciden en el hecho de que permiten ofrecer una ayuda o apoyo al estudiante para el logro de sus objetivos. Pero también hay elementos de diferenciación. La orientación es un proceso generalmente iniciado por el profesor, por el tutor, por el facilitador, por el docente. Es decir, se inicia como un esfuerzo intencionado del facilitador para señalar el camino al estudiante. Por el contrario, el asesoramiento es un proceso que a menudo es iniciado más bien por el participante o por el estudiante, quien solicita el apoyo, solicita la asesoría, y esta asesoría tanto puede ser individualizada como puede ofrecerse en términos grupales. De manera que la asesoría se pide, la orientación se ofrece. La orientación y el asesoramiento no son procedimientos ni acciones contrapuestas, sino que más bien forman parte de todo el conjunto del proceso de facilitación y que se manifiestan de manera particular con leves diferencias, pero todos forman parte del ejercicio de la docencia cuando ésta se ofrece tanto en forma presencial como en línea. De manera que usted orienta cuando indica al estudiante cómo aplicar, cómo insertarse dentro de la estrategia de aprendizaje de una manera efectiva para el logro de la acción formativa. Orientar implica dar la direccionalidad, recordarla, manifestarla, enfocarla. Es decir, esta es la estrategia que a juicio del diseñador instruccional ofrece la vía más eficiente para el logro del objetivo. Además, es la vía que ofrece el canal correcto para el uso de los conceptos, de los procedimientos, de los procesos, y que estos puedan ser apropiados como parte del proceso de aprendizaje por el estudiante. El proceso de orientación y el ciclo de aprendizaje exige al docente, al facilitador, para referirnos específicamente al que participa en la modalidad en línea, de diferentes tareas antes, durante y después del curso en línea. Antes, se debe definir una estrategia de orientación, de manera de que cuando se inicie el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda ofrecer la inducción o acogida al participante. Esto implica tareas como inducir al participante en el uso del aula virtual, que éste pueda manifestar sus expectativas y que se manifieste de parte del docente lo que se espera que aprenda, es decir, que se haga explícito el objetivo de aprendizaje, que se manifieste qué es lo que se espera del estudiante. Durante el proceso de formación, es decir, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe promover las estrategias y las técnicas de aprendizaje, informar acerca del cronograma de la acción formativa del curso o del taller y del progreso que se va alcanzando en el mismo. El uso correcto de las herramientas del aula virtual y, por supuesto, ofrecer todas las indicaciones o retroalimentación que puedan canalizar las expectativas de los estudiantes, así como que le permitan una vía más directa hacia el logro del objetivo. Por supuesto, al final de la acción formativa, al egreso, establecer la relación entre los aprendizajes y las competencias que se han adquirido, o entre los aprendizajes y el objetivo que inicialmente se señaló, consolidar, por supuesto, las competencias, bien sean conocimientos, habilidades o actitudes que se han expresado en los objetivos de aprendizaje. Este conjunto de tareas serían parte de un proceso de orientación.
y que, volvemos a insistir, está asociado con el uso y la comunicación acerca de la estrategia de aprendizaje más que acerca de los contenidos que se manejan durante el curso. Vamos a continuar con el tema del acompañamiento. Podemos señalar como primer criterio, como criterio esencial o medular del acompañamiento, este acompañamiento implica mantener la independencia, tanto de respetar la independencia del participante o estudiante, como la del propio facilitador. El docente guía el proceso de aprendizaje. Entonces, esto es una relación de compañía y es lo que permite al otro un espacio para expresarse tal y como él es, sintiéndose libre, escuchado y comprendido, de manera que pueda recibir la orientación y en este caso el acompañamiento más pertinente a la necesidad o al requerimiento que éste está planteando. Hay elementos asociados al acompañamiento que por supuesto pueden facilitar o entorpecer este acompañamiento y con ello brindar una experiencia de aprendizaje. El acompañado es quien determina la meta y toma las decisiones. Vamos a recordar que el aprendizaje es un hecho personal. Aprende la persona. El aprendizaje está dirigido hacia la persona que aprende. De manera que presupone que quien se deja acompañar sabe a dónde quiere ir. De esta manera, parte del proceso de orientación debe centrarse en expresar constantemente cuál es el objetivo de aprendizaje y cuál es la estrategia que se ha elegido para cumplir y alcanzar esa meta. En el proceso de acompañamiento no es problema el que hayan pausas o desvíos. Para eso existe la orientación para encarrilar de nuevo al aprendiz en la dirección del objetivo que se está planteando. Por supuesto, debemos partir de la idea de que únicamente se puede acompañar a quien quiere emprender ese camino y acepta ser acompañado. Si quiero ejecutar mi proceso de aprendizaje de manera autónoma, pues la compañía o el acompañamiento no tendría ningún sentido, porque de plano puede ser rechazado. Entonces debe haber una aceptación acerca de que el acompañamiento es simplemente un hecho para compartir una experiencia de aprendizaje en torno a un objetivo y a unos contenidos que se han establecido para su logro. Desde la perspectiva del acompañante, el acompañamiento no es una técnica, no, eso corresponde a otros procesos y a otras intenciones, objetivos que se puedan manifestar. Sobre todo, el acompañamiento implica una actitud y esa actitud está asociada a generar una experiencia de aprendizaje que resulte grata para el estudiante. Algunos de los roles que se manifiestan en el que ofrece el acompañamiento. Como primera regla, el acompañamiento implica el ejercicio de la prudencia. Volvemos a la premisa de que el acompañamiento debe garantizar el ejercicio de la independencia. Esto está asociado al desarrollo del ser humano, del individuo como persona. En ese ejercicio debe garantizarse esa independencia. Algunos de los roles en particular es que el que ejerce el acompañamiento asume un papel de interlocutor y formador al mismo tiempo. Busca favorecer el proceso de desarrollo individual y social del aprendiz en todas sus dimensiones y permite y promueve que el acompañado se muestre como es, se exprese como persona o individualidad que representa. El que ejerce el acompañamiento posibilita que los sentimientos, los conflictos, las vivencias e incluso los sueños puedan exteriorizarse durante el proceso de aprendizaje. Estos elementos conforman cada uno de ellos parte de lo que es la experiencia de aprendizaje
y esa experiencia de aprendizaje debe interiorizarse a nivel individual en la persona que aprende, de manera que el aprendizaje conlleve a un objetivo mayor como lo es el aprender a aprender, ¿sí? Que pueda transferir este proceso de aprendizaje que se da de manera estructurada o formal a otros hechos y posibilidades que ocurren en la vida cotidiana. Hay tres características que podemos señalar de este proceso de acompañamiento. En primer lugar, es un proceso simétrico. Pone frente a frente a dos personas que terminan o deben terminar siendo iguales entre comillas. Y hemos señalado que deben respetarse las características de individualidad. En segundo lugar, como segunda característica, es que el acompañamiento es circunstancial, es apropiado en un momento determinado. Posiblemente no sea apropiado en un momento diferente. Cada situación exige una forma, un patrón, un ejercicio del acompañamiento particular a la situación que se está presentando, particular a los requerimientos de acompañamiento que se están expresando de parte del aprendiz. Y, por supuesto, como tercera característica que hemos derivado del pasado anteriormente, es que el acompañamiento es comovilizador. Señala o se expresa como una sociedad en que tanto el aprendiz como el formador están en el mismo camino. Hay unos derechos tanto del acompañado como del acompañante. Entre los derechos del acompañado, el que se respete su individualidad e identidad personal, que se le escuche, que sea capaz de disentir y en ese disentimiento no reciba castigos, como por ejemplo con la evaluación, a que se respete su propio ritmo en el proceso, por supuesto dentro de los límites que establece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene derecho a la privacidad, a la confidencialidad y a la confianza y a que se le atienda en un lugar adecuado, en un tiempo suficiente y con cierta periodicidad. De parte de los derechos del acompañante, del formador, tiene derecho a la privacidad y a la protección de su intimidad, al descanso, a decir que no, a equivocarse, a confrontar y cuestionar y también a acompañar a la persona según su criterio. En este caso, pues es diferente en el caso de la educación de niños, niñas y jóvenes a lo que corresponde a la educación de adultos, en donde, por supuesto, estos derechos tienen que acompasarse a la naturaleza del proceso de aprendizaje que se está dando y sobre todo al tipo de relación que se está dando en el acompañamiento. Con relación a las buenas prácticas, se han dividido estas buenas prácticas, por lo que hemos expresado en los dos puntos anteriores, en 4 ámbitos o secciones. Primero, antes de comenzar el curso en línea, al comienzo, que lo hemos llamado inducción o acogida, durante el curso en línea y después que el curso en línea finalice o egreso. Vamos a ir señalando algunas de estas buenas prácticas para que usted pueda ofrecer una orientación y acompañamiento efectivo. Debe, en primer lugar, familiarizarse con la estructura y recursos para la realización de los cursos en línea. El proceso formativo es similar al presencial. Lo que está cambiando es el medio que se está utilizando. Ya no es una relación cara a cara entre usted y el estudiante, sino que la relación está mediada por tecnologías y esto introduce una variación significativa en la forma como se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario desarrollar una programación del curso, compruebe que todos los recursos o actividades están actualizados y son relevantes para la experiencia. No coloque en un curso algo que no tiene un impacto significativo en el logro del aprendizaje, porque lo que va a hacer es complicar o distraer de la estrategia el camino que debe llevar el estudiante. Hay que actualizar
todos los contactos de manera que pueda en el momento necesario ponerse en práctica la comunicación con los mensajes que son requeridos tanto por el facilitador o profesor como por el estudiante. Es una práctica bastante efectiva redactar cómo va a realizarse el primer contacto con el alumno, donde es necesario que les dé la bienvenida al curso en línea y proporcione las instrucciones necesarias para el inicio de las sesiones de trabajo. Al comienzo del curso en línea, compruebe que los estudiantes pueden acceder, facilite las presentaciones y actividades, haga explícito los objetivos del curso y sobre todo, que es muy importante, solicite las expectativas que tienen los estudiantes. Confirme los tiempos de contacto y de respuesta. Por ejemplo, si usted me escribe hoy, yo en un lapso de 24 horas le estaré expresando la respuesta a lo que me está solicitando. Haga hincapié en la importancia de la interacción y que la comunicación en línea entre participantes es clave para la construcción de una comunidad que aprende y contribuye con los resultados. De manera que hay que señalar en cada comunicación que su participación, su colaboración es muy importante. Me refiero a la comunicación del estudiante porque aporta elementos que facilitan al docente entender cuáles son los problemas que se están presentando, si fue redactado de una manera inadecuada y puede mejorarse, y todo esto son elementos que van contribuyendo a que esa comunidad de aprendizaje que se constituye en torno a un aula, en este caso virtual, sea, digamos, esa comunicación mucho más pertinente y mucho más efectiva para el logro de los objetivos. Y por supuesto, se debe fomentar el intercambio de experiencias. ¿Qué te está pareciendo a ti esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué la está limitando? ¿Qué la puede mejorar? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas fueron para ti satisfactorias? Y por supuesto lo contrario, ¿qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Qué no está resultando como estrategia? Porque de alguna manera pueden encontrarse en los cursos en línea que los aportes que puede realizar un estudiante en la contribución con nuevos recursos, con nuevos enfoques, con nuevas técnicas, con nuevas herramientas, pueden resultar valiosos, sobre todo en los procesos de aprendizaje colaborativos. Estos son elementos que aportan, contribuyen y hacen crecer a una comunidad de aprendizaje. Durante el curso en línea es necesario que sea un modelo positivo. No exija, por ejemplo, que los estudiantes participen en los foros, en las videoconferencias, si usted mismo no participa en los foros. Mantenga activa la comunicación, no solamente activa, sino constante, frecuente, para que se estimule, para que eso resulte en una dinámica en la que todos contribuyen, todos colaboran y todos cooperan. Envíe algún tipo de comunicación semanal que sea significativa, pero por supuesto la comunicación en ningún momento debe ser abrumadora. Si va a hacer una lista de preguntas, colóquela dentro de una sola entrada en el foro y no coloque una pregunta en muchas entradas al foro, porque abruma al estudiante. Lo ideal es responder cada solicitud expresada en una comunicación del alumno dentro de un plazo razonable. Por supuesto, hay comunicaciones que son muy personales que deben resolverse en un medio que también sea bastante personal. Hay otras que por su propia naturaleza deben ser respondidas públicamente. Entonces aquí, dentro de un aula virtual, el uso de un foro será para las comunicaciones que permiten que otros aprendan de una situación que se le presenta a un alumno. Pero si la situación que el alumno me está señalando es muy personal, entonces lo mejor es responderla, bien sea por alguna comunicación usando mensajería como de tipo WhatsApp, o generalmente las propias aulas virtuales tienen mecanismos de mensajería interna que permiten la comunicación directa entre personas. Proporciona orientación y dirección cuando sea necesario,
cuando detecte la necesidad y hágalo de la manera más inmediata posible. Fomente la comunicación en línea. Recordemos que el aprendizaje es un hecho social. Se aprende colaborando, se aprende comunicando nuestras ideas, expresándolas. Lo que para mí puede resultar una situación limitante, para otros, simplemente el que yo la exprese, para otros puede ser como un elemento detonador de nuevas ideas, y básicamente esa es la forma como debería funcionar el aprendizaje colaborativo. Es también oportuno señalar la necesidad de relacionar el aprendizaje y las experiencias o con las experiencias del participante y colocar preguntas provocadoras en los foros. Esto es un elemento que hace aflorar nuevas ideas, como señalé antes, y facilita el aprendizaje en línea. Durante el curso, promueva la independencia, proporcione apoyo técnico al que aprende. Si es cómo resolver un problema, usted puede escribir cómo, cuando se le presentó, usted lo resolvió. No puede ser aislado y en solitario el aprendizaje en línea, así que proporcione un estímulo positivo, frecuente, y la retroalimentación que detecte en el momento en que lo detecte, para que el estudiante sienta la compañía. Monitorea el progreso del estudiante y además proporcione la retroalimentación informativa acerca del desarrollo de la acción formativa. Al finalizar el curso en línea, informe de una vez, agradezca a los estudiantes por su participación, revise los comentarios. Es pertinente que el propio docente reciba retroalimentación acerca del proceso de comunicación, los recursos que se emplearon, las estrategias que se utilizaron. Esto va a permitir que los futuros cursos mejoren significativamente. Y también que una vez que reciba esto, proporcione en algún foro una autorreflexión acerca de lo que se aprendió, cómo se enfocó y de las mejoras que se pueden introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, con esto hemos hecho una rápida panorámica de lo que es la orientación, el acompañamiento, de algunos tips o buenas prácticas en el ejercicio de esa orientación y acompañamiento al estudiante de los cursos en línea. Esperamos sus comentarios, opiniones acerca de esta experiencia y, por supuesto, las dudas que se tengan, para resolverlas con base en nuestros conocimientos y experiencias. Les recordamos que como próximas actividades iniciaremos 2 microcursos, uno sobre diseño y desarrollo de contenidos el próximo 14 de julio y otra en donde vamos a profundizar acerca de la facilitación de cursos en línea, que hemos titulado Cómo impartir clases online. Para información, allí está el correo electrónico. Por supuesto, antes de finalizar, sugerirles que nos pueden seguir en las direcciones que están señaladas. Allí van a encontrar enlaces hacia un blog en donde podrán profundizar en algunas de las ideas que ya se han señalado en este webinar. Por su atención y por el acompañamiento que nos han brindado, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Gracias.